Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado. Acuérdate, ¿por qué? Fue hecho para el hombre desde el Génesis, capítulo 2. El sábado fue hecho para el hombre. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, sábado, para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por lo tanto el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. Es muy importante saberlo de memoria. Le voy a decir por qué. Alguien me preguntó en esta fiesta, me dijo, bueno, el sábado las camareras no deberían estar limpiando los cuartos nuestros, porque los siervos no deben de trabajar el día sábado, y nosotros estamos permitiendo que esas gentes trabajen o que nos estén sirviendo la comida. Nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Cómo responderían ustedes a ese argumento? ¿Saben dónde está la respuesta? En el texto literal del sábado. Ahí está la respuesta para hacer un juicio, tomar una decisión basado en la ley de Dios. Por eso les he explicado. El éfod que se ponía el sumo sacerdote era símbolo de justicia. ¿Y qué significa la justicia? Todos tus mandamientos son justicia. La coraza que se ponía el soldado, que Pablo utiliza en el capítulo 6 de Efesios, son símbolo de justicia. O sea, lo que cubre esta región donde está el corazón, hermanos queridos, donde están escritas las leyes de Dios. Y luego, sobre el éfod estaba el pectoral del juicio, donde estaba el Urim y el Tumim, donde Dios respondía a la pregunta que se le hacía. Estaba en el pectoral del juicio, hermanos, o sea, el pectoral de las decisiones. Pues ese pectoral estaba amarrado al éfod, con cordones de azul y con cadenas de oro, y no se podía separar del éfod. ¿Qué quiere decir eso? Que toda decisión que se tome debe estar basada en la ley de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo a hacer nosotros, hermanos. Y vamos a ver que la dimensión de la misericordia es muy importante, y vamos a ver cómo se administra. Para saber cuándo se hace una excepción debido a circunstancias extremas, como Cristo les enseñó. Cuando vieron que sus discípulos arrancaban espigas, se las comían el día sábado. Y los fariseos ahí estaban acusando, mire, están haciendo lo que no es lícito hacer el sábado. ¿Qué les dijo Jesucristo? ¿Acaso no habéis leído cuando David fue donde el sacerdote Abiatar y le dijo, ¿tienes algo de comer? Y el sacerdote le dijo, lo único que hay son los panes de la proposición, que los acababa de retirar de la presencia de Dios. Él no se fue a sacarlos, los que estaban en la presencia de Dios. Cada semana había que retirarlos. ¿Sabe qué significan esos panes? A nosotros. Los panes sin levadura, porque nosotros debemos presentarnos cada sábado delante de Dios sin levadura, sin pecado, alejados del mundo, con incienso, porque venimos a adorar a Dios, con himnos y con oraciones. Y tenía que ponerse en hileras delante de la presencia de Dios, y cada semana se renovaban, porque cada semana nos tenemos que renovar, mis queridos hermanos. Eso está lleno de simbolismo, lleno de enseñanza. Eso significaban esos panes de la proposición, y ya los había retirado. Y debido a las circunstancias, por misericordia, Cristo dijo, no era lícito comer, sino a los sacerdotes nomás. Al sumo sacerdote y a los hijos de él, eran los únicos que se podían comer esos panes de la proposición. Sin embargo, debido a las circunstancias extremas en que David estaba, el sacerdote le dijo, es lo único que tengo. Ahora, ya que estoy hablando de esto, hay gente que dice, no, pues, yo voy a presentar un examen el sábado porque Dios es misericordioso y yo sé que Él me perdone, yo voy y presento mi examen y salvo mi carrera, como quien dice, es más importante ganar todo el mundo y después perder el alma. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. La misericordia, cuando se trata de hacer una excepción en la ley de Dios, no la toma la persona que necesita la misericordia, la toma a quien Dios puso en autoridad. Nosotros no tenemos la facultad de decir, bueno, Dios es misericordioso, ahora tengo que quebrantar el sábado porque no hay más remedio. Hay partes esenciales, naturalmente, y la persona está enferma, naturalmente, pero cuando se trata de ir a tomar clases ese día, o de hacer un examen, alguna cosa, la persona, fíjense, en cada momento en que se aplica la misericordia,
la decisión de que se puede aplicar viene del que tiene la autoridad delante de Dios. Cuando, se lo voy a decir una vez porque es muy importante entender estas cosas, y les voy a poner varios ejemplos. No voy a ir a las escrituras porque nos demoraríamos demasiado. Cuando los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron muertos por que salió fuego de la presencia de Dios porque se fueron a presentar un fuego extraño que no les había mandado. Deshonraron a Dios trayendo un fuego, como doctrinas del mundo, tenemos que tener cuidado a introducirlas en la iglesia de Dios. Un fuego extraño, cosas que vienen de otro espíritu. Y Dios los fulminó, hermanos. Y les dijo, y no hagan lamentación por él, porque van a estar diciendo que Dios cometió, como quien dice, un acto atroz. Tienen que respetar la decisión que yo les hice. Sin embargo, ese día había que ofrecer el macho cabrío de la expiación, hermano. Eso lo ven ustedes en el capítulo 10 de Levítico, lo pueden volver a estudiar. Y Aarón, la víctima la tenía que comer el sacerdote con sus hijos. Representaba a Cristo que nos lava de los pecados y tenemos que comerlo para que sea parte nuestra. Todo eso está lleno de simbolismo. Sin embargo, Aarón, ese día en que murieron sus dos hijos, hermanos, salidos de sus entrañas, a pesar de que cometieron semejante error, se quemó el macho cabrío ofrecido por el pecado, se quemó y no se lo comieron, ni Aarón ni los dos que le quedaban, que eran Eleazar e Itamar. Y Moisés entró al tabernáculo y le dijo a Aarón, ¿cómo es que dejaron quemar la ofrenda? Si Dios ordenó que esa ofrenda tenía que ser consumida por ti y por tus... Y le dice Moisés, le dice a Aarón, tú sabes lo que me ha pasado hoy. Como quien dice, yo no estaba en el estado de ánimo para comerme esa ofrenda. Y Moisés lo escuchó y se dio por satisfecho. Eso es misericordia. Pero ¿quién dio la autorización? Primero, Aarón era una autoridad. Él y Moisés eran la máxima autoridad. Y segundo, Moisés lo corroboró. Pero no le toca a uno que yo voy a quebrantar el sábado, no voy a la fiesta, porque Dios es misericordioso. Tiene que consultar a alguien que tenga la autoridad para saber cuándo se aplica la misericordia. Eso no le toca a cada uno en particular. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban comiendo las espigas, Jesucristo les puso un ejemplo. Y cuando David fue donde Abiatar, fue el sumo sacerdote el que le entregó esos panes. Ya los había sacado de la presencia de Dios. Pero el sumo sacerdote fue el que tomó la decisión. Dijo, es lo único que tengo. Te lo voy a dar, pero si tus amigos, tus compañeros tienen sus vasos santos, o sea, si no habían estado con sus esposas y habían tenido relaciones sexuales, de manera que en ese tiempo Dios, lo físico era muy importante, porque lo físico era reflejo de lo espiritual, si no habían tenido relaciones por lo menos por 4 días. Porque cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí, también le dijo a los hombres que no estuvieran con mujer por 3 días por lo menos, hasta que Él bajara sobre el monte. Hoy en día, entre otras cosas, Dios únicamente limita la relación sexual en el matrimonio, y está en 1 Corintios 7, para que vea los juicios que hay que elaborar. Fíjese todo lo que uno tiene que aprender. El apóstol Pablo ya no habla de que si van a venir al sábado, o si van a que no pueden tener, el esposo y la esposa no pueden tener relaciones. En el nuevo pacto dice, únicamente absténganse de vez en cuando, por cierto tiempo, para entregarse al ayuno y a la oración, y luego vuélvanse a juntar para que el diablo no los tiente. ¿Me entienden? Fíjense ustedes todas las cosas que hay que aprender a juzgar. Otro ejemplo otro ejemplo en que Dios cambió, cuando Ezequías mandó invitar a todos los que quedaban de las tribus del norte a que vinieran a guardar la Pascua a Jerusalén, y hubo ese gran regocijo, y hubo de la tribu de Aser que vinieron, y hubo de otras tribus que vinieron, y volvieron a celebrar la fiesta que desde Jeroboam, cuando había cometido la apostasía, no venían del norte, y celebraron esa fiesta, y fue una cosa excepcional, porque el pueblo estaba feliz, y habían venido los hermanos que se habían separado desde hacía tanto tiempo que no bajaban, porque se iban a adorar los becerros de oro, y escucharon las cartas de invitación de Jeremías y de Ezequías, y vinieron a Jerusalén, pero algunos de ellos estaban inmundos, y no podían tomar la Pascua porque hay todo un proceso de purificación. Leas en el capítulo 19 del libro del Números, toda la purificación que tenía que hacer el que hubiera tenido contacto con un muerto, por ejemplo. Tenía que ser rociado con las cenizas de la becerra, que representan el sacrificio de Cristo que nos perdona los pecados. Pero sin todos los sacrificios rituales, que eran figura del arrepentimiento y la limpieza de corazón, con la cual nos tenemos que presentar delante de la Pascua, y por eso nos tenemos que examinar y arrepentirnos para que Cristo nos lave. Es lo mismo, en ese tiempo se hacía así.
El que hubiera tenido contacto con un leproso o con un muerto o que había pecado en alguna forma tenía que ofrecer un sacrificio primero de expiación por el pecado y luego de holocausto para ser acepto delante de Dios y pasar por todo ese proceso de purificación que duraba mínimo 7 días. Pero ellos bajaron y era la época de la Pascua y tomaron la Pascua y no estaban purificados. Era casi como tomar nosotros la Pascua indignamente ahora, por eso es tan importante examinarlo. Y Ezequías oró a Dios, Señor, perdónalos. Y Dios vio que el corazón del pueblo estaba bien dispuesto. Está en el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, lean eso, es hermoso. Dios vio que el corazón del pueblo venía con alegría y que su corazón era sincero. Y Dios vio con su gran misericordia, con su visión del nuevo pacto. Eso es lo que a Dios le interesa, el corazón. Y Dios no los castigó porque tomaron la Pascua sin estar ritualmente limpios. Se aplicó la misericordia. Pero ¿de dónde vino la orden? ¿De dónde vino? Vino primero de Dios y la pasó por medio de Ezequías. No fueron ellos. Bueno, Dios es misericordioso, yo tomo la Pascua inmundo como estoy. No, señores. Eso es muy importante entender todas estas cosas, hermanos queridos. No hacemos cada uno lo que bien le parece. Estamos sometidos a un gobierno que no es opresivo, hermano. Nosotros no tratamos de oprimir a nadie. Si a veces yo sé que tengo mis defectos y todos los tenemos, hermanos, pero a mí don Jorgito viene y me las canta, hermano, y yo tengo que decir, bueno, tiene razón, señor. Y cualquiera de ustedes. Nosotros no estamos aquí en un pedestal, hermano. A mí cualquiera de ustedes viene y me corrige, usted me ofendió tal o tal día o tal cosa. Yo tengo que pedir perdón. Nosotros no estamos por encima de la ley, hermanos queridos. Y ustedes saben. Procuramos hacerlo así. Pero bueno, fíjense, esos ejemplos de misericordia. El ejemplo, y además, les dijo Jesús, ¿y qué tal los sacerdotes que el día sábado profanan el día sábado y son sin culpa? ¿Por qué? El día sábado hay que ofrecer 2 corderos por la mañana, 2 corderos por la tarde. Doble trabajo para los levitas y para los sacerdotes. Era doble labor. Se duplicaba la labor el día sábado. Y digo, y son sin culpa. ¿Por qué? Dios ordena. El día sábado le dediquemos más tiempo. Así lo podemos aplicar. Si en la semana oramos 1 hora por la mañana y una media hora por la noche, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y es un mandamiento. El día sábado debemos de orar el doble. Eso es lo que eso quiere decir. Eso es presentar uno ese cordero por la mañana y el cordero por la tarde. No es otro que Jesucristo por medio del cual nos presentamos ante el Padre. Y el día sábado los sacerdotes tenían que trabajar el doble. ¿Y qué nos está enseñando Dios? Espiritualmente tenemos que trabajar el doble y acercarnos a Dios el doble. No descuidar nuestra relación con Dios, al contrario, intensificar nuestra relación con Dios el día sábado. Y por ahí hay varios. Por eso Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes se olvidaron de las 3 cosas principales de la ley. La justicia, o sea, cómo administrar los mandamientos. La misericordia y la fe. La fe es saber que todo esto viene de Dios y que lo hacemos porque viene de Dios, hermanos. Y la misericordia. Dijo, ustedes les olvidó eso. Lo que está en Mateo 23, 23. Todavía he leído esos datos para que tengamos en cuenta que a uno no le toca decidir por su propia cuenta. Si Dios decide tener misericordia de alguien en circunstancias extremas. Ahora, Dios nos da bastantes información, por ejemplo, como les dijo, bueno, ¿y ustedes qué tal si se les cae la oveja en una zanja, no la van a sacar el día sábado? O sea que hay cosas que uno puede decidir, porque Dios ya nos dio clara información. Pero cuando se trata de una excepción de la ley de Dios, uno no puede tomar la decisión por sí mismo, decir, porque yo lo he oído. No, Dios es misericordioso, yo me voy a presentar el examen, Él me perdona. No, señores, tiene que consultar primero, donde hay una autoridad para saber si se puede o no. Y todos esos ejemplos de misericordia lo demuestran, mis queridos hermanos. Hay mucho que entender en esta palabra de Dios. Entonces, volviendo a lo del 4º mandamiento, si nosotros le vamos a enseñar al mundo, a juzgar al mundo, ¿qué dice? ¿Por qué podemos permitir que las camareras, muy amables que son, limpien los cuartos los sábados? ¿Qué dice el mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día, por eso es importante saberlo de memoria, para saber juzgar y tomar decisiones. El 7º día es reposo, sábado para el eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo,
ni tu hija, y eso incluye a la mujer. Cuando dice tú, los dos son una sola carne, está incluyendo a la esposa. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Los extranjeros que hay aquí no están dentro de nuestras puertas. Ellos no están bajo el control nuestro, hermanos queridos. Entonces no se aplica la ley en esa forma. Si fuera alguien que trabaja en nuestra casa, una criada, alguien que tiene, eso es otra historia. El día sábado no debe trabajar para nosotros. Tenemos que darle descanso el día sábado. ¿Y cómo pudieron juzgar eso? Tiene que saberse la ley de memoria, por lo menos los 10 mandamientos, para poder sacar decisiones. También me preguntó alguien una vez, hasta mi propio hijo yo creo que no se pone bravo. Porque, y es un ejemplo, a los niños no hay que responderles así nomás. A ellos no se convencen, tienen una mente increíble porque dice, de los tales es el reino de los cielos. Y a los niños, ellos no se tragan un cuento fácilmente, hermano. Ellos analizan las cosas. Y él me pidió una pregunta, me hizo una pregunta que merecía una respuesta. Estaba en el coro de la escuela. Y resulta que ellos tienen lo que se llama el concierto de invierno. Lo llaman de invierno para no ofender a nadie. ¿Me entiendes? Porque por esa época hay Navidad, por esa época hay Hanukkah, por esa época, pues, es el día de invierno. Y ellos cantan canciones de invierno, la nieve y los pinos y los bosques, canciones de Hanukkah y villancicos. Y a mí Ariel me preguntó, y me pareció que su pregunta era legítima. Me dijo, papá, ¿acaso no nació Jesucristo en un pesebre? Porque eso es lo que vamos a cantar allá, que nació en un pesebre. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces ahí es donde viene y uno dice, Señor, ¿cómo juzgo esta situación? Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría, hermano. Nosotros no tenemos la sabiduría infusa. Bueno, infusa si la pedimos a Dios, pues hay que pedirla, para uno saber cómo. Y me puso a pensar, yo dije, bueno, pues sí, nació en un pesebre. Y de pronto se me viene la luz, salió el Tumim y el Urim. Y ahora, si tienen tiempo, les explico lo que eso significa. Les doy un recreíto. Es muy importante entender. Bueno, lo voy a decir de una vez, mientras después sigo con la historia. El Urim y el Tumim estaban dentro del pectoral del juicio. El pectoral del juicio se abría así, era como plegable, y adentro se metían, eran 2 piedras, parece que fueran 2 piedras preciosas. Y eso se cerraba, y en los extremos tenía unos anillos, y eso se amarraba al éfod. O sea que toda decisión que saliera de ahí tenía que ser respaldada por los mandamientos de Dios. Ahora, Urim significa luces, y Tumim significa perfecciones. Ahora, eso se llama un plural de majestad. Cuando hay algo muy importante, por ejemplo, Dios hablando del gran río Éufrates, habla de los ríos, lo pone en plural. En hebreo, se llama plural de majestad. Entonces, si lo ponemos en singular, significa, Urim significa luz, y Tumim significa perfección. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien venía a un juicio y se consultaba a Dios si era culpable o no era culpable, entonces Dios respondía por medio del Urim y el Tumim. Ahora recuerden que suertes después de que vino el Espíritu Santo nunca más se volvieron a echar. El Urim y el Tumim ahora es el Espíritu Santo en el corazón de su pueblo y de sus líderes, que les enseña lo que deben tomar, la decisión que se debe tomar, el Espíritu. En ese tiempo el Espíritu todavía no estaba. Entonces, Urim significa luces, o luz. O sea, si alguien venía y Dios quería declarar quién es el culpable, luz, porque saca a luz la culpa. Y fíjense que Pablo lo dice en 1 Timoteo 5, dice, hay hombres cuyos pecados se saben antes que vengan a juicio. Otros se descubren después, pero no pueden permanecer ocultos. Ahora en el nuevo pacto se discierne el mal. A veces había que decidir entonces si una persona era culpable o no, y se consultaba a Dios. Entonces, si salía el Urim, quiere decir, Dios está sacando a luz la culpa de esta persona. Si salía el otro, el Tumim, Dios está sacando la inocencia de esta persona, por eso se llamaba perfección. Y así Dios respondía, y estaba
en el pectoral del juicio, sobre el pecho, el corazón de Aarón, del sumo sacerdote. Y era el juicio sobre los hijos de Israel. Y nosotros vamos a hacer juicio a escala mundial, basados en la ley de Dios. En todo caso, la pregunta que se me hizo fue, bueno, pues si Jesucristo nació en un pesebre, pues ¿qué tiene de malo cantar Noche de Paz? ¿Cierto? Y se me vino y le dije, bueno, dime una cosa, ¿nació Jesucristo el 24 de diciembre a la medianoche? Me dijo, no. Ok. Dice, ¿era de pelo largo? No. ¿Murió un viernes? No. ¿Resucitó un domingo? No. ¿Vino a abolir la ley de Dios? No. Y bueno, ese es el Jesús que ellos están celebrando ahí. Es otro Jesús. Es un falso Jesús. Y si tú participas en el canto a un falso Jesús, estás infringiendo el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es otro Jesús. Pues con eso tuvo. Hay que hacer juicios basados en esa ley. Tomar decisión. Es lo que vamos a estar haciendo, hermano. Tenemos que aprender desde ahora. Si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios, que la da abundantemente. Pero necesitamos, para poder saber cómo comportarnos, cómo responder, qué hacer y qué no hacer. Y también multitud de consejeros. En la multitud de consejeros hay seguridad. Yo nunca he visto al doctor Meredith tomar una decisión unilateral que llegue a afectar a la iglesia. Siempre, si es necesario, convoca un consejo de ancianos y se comunican desde Australia, desde Inglaterra, desde los rincones del mundo, por medio del teléfono, y los que están en la sede, que son miembros del consejo, y ahí se trata el tema. Multitud de consejeros. Y sale la luz, y sale la perfección. O sea, Dios funciona y nos muestra qué decisión es la que hay que tomar, mis queridos hermanos. O sea que esas son cosas que es muy importante tener en cuenta, porque vamos a juzgar al mundo, primero que todo basados en la ley de la libertad. Y sigámoslo diciendo. Ahí vimos un juicio que hay que hacer sobre el sábado. Luego sigue, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Y eso implica honrar a padre y madre, y por ejemplo en el caso de las madres viudas, o de mujeres solas, que no tienen un esposo y por alguna razón se fue y no hay, pero están en la iglesia, se les considera como viudas espirituales si llevan una vida santa, como yo sé que la llevan las viudas que tenemos aquí, o las mujeres solas, y tenemos viudas de verdad que perdieron sus esposos. Y fíjense lo que di, los juicios que vamos a administrar, por ejemplo en Éxodo capítulo 21, Éxodo capítulo 21, y vamos a ver, por ejemplo, dice aquí, capítulo 22, Éxodo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Hermanos, aquí tenemos viudas y tenemos huérfanos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. En ninguna forma. Ellos no tienen quien los defienda, pero acuérdense, el Salmo 68 dice, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Y hacerle una afrenta o afligir o aprovecharse de un huérfano o de una viuda es sumamente grave delante de Dios. Porque si tú llegas a afligirles, ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Hermano, no se metan con una viuda, hermano. Yo los aconsejo, ni con huérfanos. Yo fui hijo de viuda casi toda mi vida. Y yo sé las aflicciones de las viudas, hermano. De a veces se sienten indefensas y solas y sin quien las apoye y quien las ayude, hermano. Ay de nosotros, si no estamos ahí para ayudar, sino tal vez para aprovecharnos de alguien que es débil. Y de mi madre muchos quisieron aprovecharse, hermano. Gracias a Dios que Dios la defendió, porque fue íntegra delante de Él. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Cómo le parece a usted la sentencia para el que oprima a una viuda?
Y yo les digo una cosa, Jesucristo dijo y condenó a los fariseos, porque ellos le decían, Jesucristo dijo, el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y si vosotros decís, no, basta que yo le diga lo que voy a hacer por mi papá o mi mamá que están necesitados. Y está hablando del mandamiento, quinto mandamiento, cómo se aplica a los que están en la edad productiva de la vida. Se aplica a los jóvenes y a los niños que están todavía en casa, de honrar a su padre y a su madre obedeciéndoles. Pero a los que están fuera de casa en la edad productiva, se aplica en que tienen que velar por el bien de sus padres. Jesucristo les dijo, vosotros infringirle a lo que está en Marcos 7. Yo digo, no voy a ir a todas las escrituras para ahorrar tiempo, pero es necesario que les diga todo esto para que vea cómo tenemos que estar practicando las cosas ahora. Digo, ustedes dejan el mandamiento de Dios, de honrar a padre y madre, y le dicen al que va a dar algo a su mamá o a su papá, no, mira, si lo haces ofrenda ya no tienes que hacer nada por tu papá o tu mamá. Jesucristo dijo, eso es enseñarle a la gente a infringir la ley de Dios. Y el apóstol Pablo toma ese juicio y dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus padres, lo cual es agradable a Dios. Hermano, yo procuro darles ejemplo. Mi madre era viuda, pues éramos tres hijos. Y en la sede me ofrecieron, no, la ponemos en el tercer diezmo. Dije, no, señor, es obligación mía. Si entre 3 hombres no somos capaces de sostener la viuda, entonces no servimos para nada. Lo cual es agradable a Dios. O sea que si una viuda tiene, o una mujer sola, que es una viuda espiritual, tiene hijos, ellos son los que se deben encargar de que no le falte nada y que tenga con qué venir a la fiesta de los tabernáculos. Y que no se grave a la iglesia. Es exactamente lo que ordena el apóstol Pablo. Y eso es un juicio que se ejecuta de acuerdo con la ley de Dios. Hermanos queridos, tenemos que ser diligentes. Tenemos que estar practicando lo que Dios nos manda. ¿Y qué leyes tan importantes, hermanos? Ahora, vamos a ver el tema. No, vamos a seguir dando los mandamientos. Sexto, no matarás. Ya vimos que con solo guardarle rencor a alguien, uno ya es homicida y ya no tiene entrada en el reino de los cielos, si no se arrepiente. Así de serio es el asunto. Y si uno no perdona a alguien, Dios tampoco le perdona. Y si no pide perdón, no puede presentar la ofrenda. Hermano, esto es un camino muy serio. A ver, lo tomamos muy a la ligera. Yo sé de personas en la congregación que no se hablan, que se guardan resentimientos por años, hermanos. Y Dios nos está juzgando, a ver si somos dignos de juzgar al mundo. Por favor. Ya es tiempo, hermanos, que despertemos y dejemos nuestra carnalidad. Séptimo, no cometerás adulterio. Y hoy en día, hermanos, yo sé de gente que es adicta a la pornografía, hermano. En varios sitios del mundo. En la iglesia, hermanos. Está siendo infiel a Cristo. O sea, hay que vencerlas, hermanito. Y un hombre casado que se ponga a ver pornografía está siendo infiel a su mujer, a desear a otra mujer. ¿Qué está mostrando? Si Dios nos está juzgando, está mostrando a Cristo. Si no soy fiel en lo poco, dice Cristo, ¿qué dice él cuando termina el juicio, cuando llega la hora del juicio? Bien, fiel, justo, siervo, justo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Fuiste fiel a tu mujer, sé que me vas a ser fiel a mí. Si fuiste infiel a tu mujer por tus adicciones y tus vicios, no sirves para ser mi esposa, no puedo confiar en ti. Así es como Dios nos está juzgando ahora. Si somos fieles en lo poco. O sea que por eso hay que conocer esos mandamientos y saber lo que eso implica, hermano. Y hoy día es muy fácil, hermanos. Está uno viendo lo que no tiene que estar viendo. La ley de Dios dice, crucifícalo. Si tu ojo, oigan cómo Cristo habla de esto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Como quien dice, esto es en serio. No, pues yo me entretengo un ratico ahí nomás. No, sácalo y échalo de ti. Mejor te centras en la vida con un solo ojo que con los dos ser echado al lago de fuego. Así de serio. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala.
Es lo que significa, si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz, crucifica tu carnalidad y sígueme. El que no haga eso no sirve para el reino de los cielos, hermanos. Y así es como vamos a juzgar al mundo, pero Dios nos está juzgando ahora. Octavo, no hurtarás. Y a veces al primero que le robamos es a Dios, que nos los da todo, por falta de fe. Yo no he visto una persona, lo único, como les he dicho, que Dios quiere, con que le obedezcamos, es podernos bendecir. ¿Quién de ustedes le da un premio a un hijo desobediente? Espero que ninguno. Eso se llama, como dicen los viejos, alcahuetería, que no hace más que aumentar el mal. Pero Dios, ¿qué espera? Ponme a prueba, a ver si no te bendigo. Dios no necesita el dinero nuestro, hermano, si Él es el dueño del universo entero. Él sabe dónde está el oro. Mío es el oro, mía es la plata. Yo no necesito tus centavos. Todo lo que quiero es que me obedezcas para poderte bendecir y abrirte las ventanas de los cielos. Dios es amor. Pero Dios no va a alcahuetear a nadie. El que no le obedece no recibe bendiciones. Y hay mucha gente que lleva años en la iglesia y nunca prospera. O no tiene una estabilidad de base. Aquí no nos llamamos a ser millonarios. A ninguno. Pero el que le obedece a Dios no le falta nada. Y ve una cierta estabilidad que viene una bendición que Dios promete. Ponme a prueba a ver si no abro las ventanas de los cielos. Y te mando bendición hasta que sobreabunde. ¿Y qué tal este conocimiento? Que muchos reyes y profetas quisieron tener y no lo tuvieron. Quisieron oír y no lo oyeron. Y nosotros aquí nos es dado en bandeja de plata. Del futuro que nos espera, ellos no entendían bien exactamente qué era lo que les esperaba. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, hermano. Ustedes saben que a base de falso testimonio Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles a que lo siguieran a él y se rebelaran contra Dios. Por la abundancia de su tráfico, ¿qué quiere decir? De sus calumnias. El que lleva y trae. El tráfico es llevar y traer. Y la gente que lleva y trae chismes, hermanos, está bajo la influencia directa del padre de la mentira y del chisme. Por eso dice, niégate a ti mismo. Como decía un amigo mío, yo no es que sea chismoso, lo que pasa es que soy muy comunicativo. Hermano, eso hay que negarse, la lengua hay que aprenderla a dominar con el poder de Dios. Y a saber, como dicen, no te entremetas con el suelto de lengua, porque tarde o temprano va a ir a decir lo que uno tal vez le confió y otro lo oye mal. Yo les digo, aquí mismo, hablando con mi hijo, a veces le oí una cosa y al otro día le dije, y me dijo, eso no fue lo que yo dije. A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Pues verdad, que era distinto a lo que había dicho. Un mero matiz puede cambiar completamente una aseveración, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado. No dirás falso testimonio, Dios aborrece, porque así fue como Satanás se rebeló y utilizó la lengua para convencer a una tercera parte de los ángeles a que lo siguieran. Con chisme, con calumnia, con mentira. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como nos lo leyó muy bien don Alberto, el Salmo donde dice, guarda la puerta de mis labios, Señor. Dile a Dios, Señor, ayúdame a no ser chismoso, a no ir a decir lo que, y a no irme a meter donde no me importa, o ir a hacer comentarios que no tengo por qué estar haciendo. Dios nos está juzgando con la ley de la libertad, y si somos dignos, como dice, se sentaron sobre todo los que recibieron facultad de juzgar, porque se mostraron íntegros, sin faltar en uno solo de los 10, por el poder de Dios, no por su propia justicia. Y el 10º, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Nosotros vivimos en comunidad aquí, en la misma sede, yo no lo voy a ocultar, hubo 2 casos de adulterio. Hace poco tuvieron que ser sacados de ahí, porque estaban infectando el campamento de Dios, el campamento de Israel. En la misma sede, empleados de la sede, empleado y empleada. En posiciones bastante claves. El diablo donde le dan lugar ahí se mete, hermano. No codiciarás la mujer, y eran mujeres de otro, de tu prójimo.
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esa es la causa de las guerras. Santiago lo dice en el capítulo 4. La codicia de lo que es de los demás. ¿A qué vino Nabucodonosor a Jerusalén? A saquear el templo, a saquear el oro. Le dijeron que había oro ahí, pues ahí se vino. Y de hecho, en cierta forma, y todos los tesoros que había, el mismo Ezequías, fíjense usted que Ezequías, cuando se recuperó de la enfermedad de muerte y Dios le dio 15 años más de vida, llegaron los embajadores de Babilonia a hacerle visita. Todavía faltaban unos cuantos años para que los babilonios vinieran a sitiar a Jerusalén. Y Ezequías les abrió y les mostró todos los tesoros. No hubo nada que no les mostrase. Los tesoros de la casa de Dios, los tesoros personales de él. Y había gran riqueza en Jerusalén. ¿Se acuerda el proverbio que dice? No abras demasiado, el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Hermano. Y mandó Dios a Isaías, le dijo, oye, ¿quiénes son esos que vinieron? ¿Y a qué vinieron? Dijo, no, pues vinieron a visitar porque ya terminé mi convalecencia de mi enfermedad. Le dijo, ¿sabes que van a venir, van a saquear todo lo que tú le mostraste dentro de unos años? Y se van a llevar a tus descendientes también presos. O sea que no hay que tampoco hacer alarde, hermano, y mostrar lo que uno tiene que estar mostrando y despertar la codicia a los demás, o la envidia, o los celos. En fin, hay mucho que aprender y hay no más que los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué son los estatutos? ¿Están cansados? Yo no estoy cansado, yo soy el que estoy trabajando. Y ustedes están sentaditos ahí. Bueno, les voy a explicar este tema con la ayuda de Dios, que los traductores, como les digo, les voy a mostrar aquí. Vayamos a Deuteronomio 4 y versículo 1. Deuteronomio 4 y versículo 1, vamos a aclarar este tema. Dice así. Deuteronomio 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Ahora, ¿qué son estatutos y decretos? Ahora, si quieren empezar a no confundirse, póngale al pie a la palabra decretos la palabra juicios. Porque es lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo ponen como decretos, en otra parte lo ponen como juicios, y en el capítulo 21 del Éxodo lo ponen como leyes. Queda confundido cualquiera, hermanos. En el capítulo 21 del Éxodo, por ejemplo, dice, estas son las leyes que les propondrás. Ahí la palabra es juicios o decretos, y les voy a explicar por qué es importante saber la diferencia. Los estatutos tienen que ver con los 4 primeros mandamientos. Hay raras excepciones. Hay una o dos, yo no sé, tengo que estudiar bien eso. Pero la regla general, fundamental, ¿por qué Dios pronunció los 10 mandamientos y fue lo único que dijo y el pueblo ya no podía más? Después le dio los estatutos y decretos. Resulta que los estatutos son ramificaciones de los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, vamos a ver que las fiestas del capítulo 23 de Levítico, ustedes lo pueden ver, son estatutos perpetuos. ¿Y con qué están relacionados? Con el día sábado. Hay 7 sábados anuales. No están en los 10 mandamientos, pero son estatutos. Se desprenden del 4º mandamiento de las 7 fiestas. Por eso Dios dice que el pecado de Egipto, de no ir a la fiesta de los tabernáculos, ¿por qué dice el pecado de Egipto? Porque es una transgresión del 4º mandamiento, de una ramificación del 4º mandamiento, y son 7 sábados anuales que es obligatorio guardar, y con condiciones muy serias. Primer día de panes sin levadura, 7º día de panes sin levadura, son estatutos. Les voy a demostrar. ¿Por qué? Todas las leyes que Dios llama estatutos se desprenden de los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, las leyes del culto, cómo adorar a Dios, los sacrificios, todo eso son estatutos. Tiene que ver con el primer mandamiento. Vamos a ver unos cuantos. Con el segundo, de no adorar imágenes. El tercero, de no tomar el nombre de Dios en vano. Y el 4º, del sábado. De ahí, de esos 4, se desprenden lo que Dios llama estatutos. De los últimos 6, se desprende lo que Dios llama juicios. ¿Y cómo les digo? ¿Por qué juicios?
porque es la forma como Dios quiere que decidamos asuntos entre el uno y el otro, cómo juzgar al pueblo. Los estatutos es cómo comportarnos delante de Dios, cómo rendirle culto a Dios. Los juicios o decretos, y que ya les dije que el libro de Éxodo 21:1 los llama leyes, y ahí confunden a todo el mundo, son juicios o decretos. Son cosas relacionadas con los últimos 6 mandamientos. Por ejemplo, empiecen a leer ahí ustedes en Éxodo 21. Estas son las leyes y pongan ahí los juicios que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años te servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. ¿Eso qué es? Es un juicio en la relación con el prójimo, aquí en la relación con Dios. ¿Me entiendes? Y ustedes lo pueden ver todos. Por ejemplo, lo que les dije en 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Son juicios, porque tiene que ver nuestra relación con el prójimo. Ahora vamos a ver unos 4 estatutos y luego veremos juicios. Entonces ustedes con esa perspectiva les queda muy fácil. Ahora, dice estatutos y ordenanzas. Resulta que es lo mismo. Entonces la gente dice que es una ordenanza y que es un estatuto. Se trata de lo mismo. Se refiere a los 4 primeros, nuestra relación con Dios. Y los juicios o decretos, les repito, son los 6 últimos, nuestra relación entre unos y otros. Los juicios que había que hacer, cómo Dios decretaba quién era culpable, quién no era culpable, qué hacer y qué no hacer en cuestiones de juicios entre unos y otros. Veamos, por ejemplo, el mandato, veamos capítulo 12 del Éxodo, mis queridos hermanos. El Éxodo capítulo 12, para que les quede claro. Éxodo capítulo 12, y vamos a ver demostraciones de que los acabo de decir. En el capítulo 12, él habla de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Y en el versículo 24 dice, hablando de las 2 cosas, guardaréis, márquelo bien ahí, para que vean que esto tiene que ver con los 4 primeros y nuestra relación con Dios. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Hablando de qué? Pascua y panes sin levadura. Ahora, vean el versículo 43 del capítulo 12. ¿Qué dice? Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Ordenanza también significa estatuto. Es otra palabra, pero significa lo mismo. Entonces a veces la gente se empieza a confundir. Es lo mismo. ¿Cómo se los demuestro? Se los voy a ver, se los voy a mostrar en un momento. Por ejemplo, cuando habla ordenanza, vamos a ver otra, en el capítulo 30 del Éxodo, por ejemplo, para que veamos esto y veamos cómo vamos a administrar nosotros el gobierno de Dios. Por ejemplo, dice, en el capítulo 30, versículo 21 del libro del Éxodo, dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. 30:21. Y lo tendrá por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora ustedes saben que eso se aplica hoy para nosotros. Jesucristo les dijo a los discípulos, estás limpios con la palabra que os he hablado. Nosotros para presentarnos delante de Dios tenemos que estar saturados de su palabra. También, cuando dice que Jesucristo prepara a su esposa por el lavamiento de la palabra, la santifica. De manera que nosotros, leyendo la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, entonces nos santificamos y nos limpiamos. Entonces, pero miren lo interesante, si se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo. ¿Por qué? Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y su descendencia por sus generaciones, está hablando de ¿qué? De lo que tenía que hacer Aarón y sus hijos en los rituales. Ahora mírense que esa palabra estatuto, Pablo la utiliza como ordenanza en Hebreos 9:1, para que vean que es lo mismo. Hebreos 9:1, mírenlo ahí, vean lo que dice. En Hebreos 9:1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto. El lavarse los pies era una ordenanza de culto, aquí se llama ordenanza, y en el capítulo 30 del Éxodo que ustedes acaban de leer se llama estatuto. O sea que es lo mismo. Así como les mostré la ordenanza de la Pascua y también Dios la llama el estatuto de la Pascua. Entonces así se va disipando la confusión que muchos tenemos y yo he tenido. Dice, pero ¿cómo es este asunto?
estatutos, decretos, leyes, decretos, juicios. Es cuestión, espero que les esté quedando claro lo que les voy diciendo. Ahora, es muy interesante, veamos por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, que la palabra justicia y juicio vienen juntas. ¿Por qué? Ya les expliqué. Justicia, todos tus mandamientos son justicia. Y el juicio son las decisiones que se toman basados en esos mandamientos. Por eso se llama el pectoral del juicio o pectoral de las decisiones. Porque todas las leyes de Dios son justicia y las decisiones que tomamos cuando hay dificultades entre unos y otros se llaman juicios. Por ejemplo, cómo comportarse con la viuda, cómo dejar ir libres a los que han trabajado 6 años, cuando eso se vuelva a instaurar, seguramente en el mundo de mañana es factible, que va a volver a ocurrir otra vez, que algunos se empobrecen y otros se enriquecen, y algunos tienen que empezar a trabajar para los demás. O sea, todo eso son juicios, mis queridos hermanos. Por ejemplo, el mismo David se aplicó un juicio. Si uno se robaba una oveja, y está, mírenlo aquí, miremoslo, un juicio, por ejemplo, y es parte de los juicios del capítulo 21 del libro, es capítulo 22, todo esto son juicios. Entonces tenemos, los mandamientos son los 10, los estatutos se desprenden de los 4 primeros, los juicios se desprenden de los 6 últimos. Entonces hay que administrar justicia y juicio. Justicia son todos, y juicio son todas las decisiones que se toman basados en esos mandamientos, incluida la misericordia, a la cual ya les hablé. ¿Cuándo se aplica? En casos extremos, pero no la puede uno aplicar automáticamente según lo que bien le parece. O sea, todo eso nos tiene que quedar bien claro. Todos los ejemplos que vemos de aplicación de misericordia, en casos extremos y excepcionales, traen una autoridad superior, mis queridos hermanos. Muy bien, porque si no, cada uno puede aplicarse la misericordia como bien le parece, y no es así. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que David hizo fue él mismo dictarse la sentencia del juicio, cuando el profeta Natán le contó la historia del hombre que tenía miles de ovejas y se le robó una ovejita al vecino que no tenía sino una. Y David mismo se acordó de esta ley, capítulo 22 del Éxodo, versículo 1, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. David meditaba en la ley de Dios todos los días, y cuando el hombre le dijo, mire, ese millonario rico lleno de rebaños, en vez de usar una de sus ovejas, pues se le robó al vecino una sola ovejita que tenía, o sea, él con todas las mujeres que tenía como 17 más o menos, se le fue a robar, y acuerde que Dios fue el que se las dio. Entonces, pues eso es otro tema que no quiero tratar ahora. Dios le dijo, yo te di las mujeres de tu Señor. El mismo profeta Natán lo dijo, yo te las di. Pero es otro tema, eso es del antiguo pacto, hermanos. Ahora nos estamos entrenando para ser fieles a una sola mujer como Cristo. Y por aquella oveja 4 ovejas. Él mismo se la dictó. Si la oveja estaba viva, tenía que pagar el doble. Y si la había matado, tenía que pagar 4 veces. Y David dijo, se encendió en ira contra el hombre que ha hecho semejante injusticia. Dijo, por esa oveja, ese hombre debe morir, o sea, por exceso de crueldad, y pagar 4 tantos por lo que hizo. Y fue cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y ahí fue cuando David recibió el impacto tremendo de la palabra de Dios. En lugar de enojarse con el profeta, se humilló delante de Dios. Y seguramente compuso el Salmo 51, tirado en el suelo, humillado delante de Dios por 7 días, hermano. Entonces, ahí ven, esos son juicios. ¿Por qué tienen que ver con la relación entre seres humanos? Ahora veamos algo que nos va a ayudar también, una vez más. Deuteronomio 5.1, por ejemplo. Deuteronomio 5.1, y vemos cómo los juicios y la justicia aparecen juntos. ¿Por qué? Hay que administrar justicia, que es lo que vamos a hacer nosotros, basados en las leyes de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Moisés para que nos quede bien claro. Capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Primero da los 10 mandamientos. No, primero anuncia lo siguiente. Deuteronomio 5.1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos. Recuerden que decretos es lo mismo que juicios y ordenanzas es lo mismo que estatutos, para que no se confundan. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos
y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. O sea que los que van a recibir facultad de juzgar fueron los que oyeron los mandamientos, los estatutos que se desprenden de los primeros 4 y los juicios de los últimos 6 y los pusieron por obra. El Eterno nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Eterno este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros para declararos la palabra del Eterno, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y ahí empiezan los 10 mandamientos. Pero al principio dice, oye, Salmo 5.1 dice, Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Vean el capítulo 6 y versículo 1 y verán que están estatutos y juicios. Están los 10 mandamientos, los que se desprenden de los primeros 4, que son obligatorios, y los que se desprenden de los últimos 6, pues que también son obligatorios, porque Dios condenó al pueblo por no haber cumplido la palabra de dejar libres. Dios permitió, Dios le iba a dar perdón a Jerusalén si dejaban ir eso está en Jeremías. Si hubieran cumplido la palabra de dejar ir libres a los que habían cumplido el periodo de 6 años y darles todo lo necesario para que volvieran a empezar por su propia cuenta. Y no cumplieron el pacto y Dios dijo, ya no tengo más misericordia de ustedes. Por haber faltado a su palabra y no haber cumplido un juicio. Oigan pues, ahora, 6.1. Estos son los mandamientos, ahí están los 10 que están en el capítulo 5, estatutos, los que se desprenden de los primeros 4, y decretos, que son los juicios que se desprenden de los últimos 6. Ahí tiene el panorama bien claro. Que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, vamos al capítulo 12 y versículo 1, y ahí están otra vez juntos. Estos son, 12.1, los estatutos y decretos. Una vez más, estatutos son los que se derivan de los primeros 4 y decretos o juicios los que se derivan de los últimos 6. Dice así, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Ahora miren, esto bien confirmado en Malaquías 4.4. Y se repite lo mismo para nosotros hoy, mis queridos hermanos. Malaquías capítulo 4 y versículo 4. Y ahí lo tenemos, hermanos queridos. Malaquías 4.4. ¿Qué dice aquí? Dice así, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, que son estatutos, y leyes, que son juicios, para todo Israel. Ven ustedes cómo se va aclarando el panorama, teniendo bien claros los conceptos. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno grande y terrible, que fue el que restauró el culto al verdadero Dios. Ahora veamos entonces que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Cómo lo vamos a juzgar? Vamos a ver cómo lo hacía Moisés. Vamos al capítulo 18 del libro del Éxodo, mis queridos hermanos. Éxodo capítulo 18. Vimos que en el capítulo, aquí vino Jetro a hacerle visita a su yerno Moisés. Leamos 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, juzgar no es decidir los asuntos, como dice, vuestros pleitos y vuestros problemas. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
Moisés no necesitaba el Urim y el Tumim. Moisés tenía una relación con Dios absolutamente excepcional. Ningún profeta ha tenido una relación igual con quien Dios hablaba cara a cara. Él no necesitaba, como Aarón y luego su hijo Eleazar, consultar a Dios por medio del Urim y el Tumim. Moisés consultaba a Dios directamente y hablaba con él cara a cara, hermanos. ¿Cómo vamos a estar nosotros también? Si tenemos algún asunto que no podemos resolver, podemos ir a hablar cara a cara con nuestro Maestro, nuestro esposo, Jesucristo, el Rey de Reyes, hermanos queridos. Y aún pegar una voladita al tercer cielo, de vez en cuando, hacerle visita a papá, y a preguntarle algunas cosas. ¿Qué opinas de esto, Padre Santo? ¿Se dan cuenta ustedes de eso? No vamos a estar limitados. ¿Usted cree que vamos a dejar de ver a papá por 1000 años? No. Vamos a poder subir y bajar cuando queramos. Tremendo, hermano. El mundo que nos espera es indescriptible. Oiga pues, versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y les declaro las ordenanzas, o sea, los estatutos de Dios y sus leyes, sus juicios. Entonces, fíjense que todo juicio tiene que estar como el pectoral pegado del éfod. Todo tiene que estar basado en la ley de Dios. Que incluye también la misericordia, ya les expliqué, se aplica en ciertos casos y de qué autoridad viene. Entonces el suegro de Moisés, fíjense, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Recuerden que Jesucristo dijo que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Pero él también denunció y les dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los saduceos y los fariseos. Fíjense que hay gente que no se da cuenta cómo la Biblia nos da los datos un poco aquí, un poquito allá. Hay gente que dice, no, lo que un fariseo le diga, lo tiene que hacer. Pues acabamos de ver que Dios, Jesucristo, los condena por decirle a alguien, mire, si usted tiene una ofrenda para hacer a su papá o a su mamá, désela a Dios, y usted ya no tiene que preocuparse por hacer nada por su papá o su mamá. Eso lo decían los escribas y fariseos, y Cristo le está diciendo, están dejando el mandamiento de Dios. Entonces le digo a los discípulos de él, cuidaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y cuando creyeron que era porque no había llevado pan y les pegó un buen regaño, le dijo, ¿y acaso no multipliqué 7 panes entre 5,000 personas? ¿De dónde está la cabeza de ustedes? Prácticamente les dijo. Y se dieron cuenta que les hablaba de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Qué quiere decir sentarse en la cátedra de Moisés? Lo que dice aquí. Moisés respondió a su pueblo, a su suegro, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y Dios les dijo a los discípulos, Jesucristo les dijo a los discípulos, cuidado con la doctrina de ellos, porque enseñan lo que bien les parece. Pero ellos tenían los rollos de la ley. Y si alguien quería saber, bueno, ¿qué dice la ley con respecto a eso? Ahí es donde se aplica que se sentaban en la cátedra de Moisés. Porque Cristo denuncia sus falsas enseñanzas. Y todas las cosas que hacían. Dejaban las leyes de Dios para seguir sus tradiciones. Pero ellos tenían los rollos. En ese tiempo no había imprenta. Y los que tenían los rollos de la ley estaban en la sinagoga. Y si alguien quería consultar a Dios y saber qué era lo que Dios declaraba en sus estatutos y sus leyes, tenía que ir donde los fariseos. Porque ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y eran los que podían declarar las ordenanzas de Dios y sus leyes. Esa es la cátedra de Moisés. No irles a decir lo que a ellos bien les parecía. Y Cristo se los advirtió bien a los discípulos. Cuidado con las enseñanzas de ellos. O sea, hay gente que se confunde. O sea que cuando a uno le dan un consejo, uno tiene que preguntar, bueno, ¿y eso? Yo les digo, ¿y ustedes también? Bueno, ¿y eso en qué ley se basa? Tenemos derecho a saber de dónde viene la respuesta, mis queridos hermanos. Y entender que Dios da una facultad especial para también, hay casos especiales donde uno no sabe. Y fíjense cómo funciona esto en el capítulo 17 del libro del Deuteronomio. Capítulo 17 del libro del Deuteronomio. Y recuerde una cosa, que los reyes tenían que escribir con su propia mano la ley. Y yo tengo amigos que lo han hecho. Yo no lo he hecho todavía. Pero los 5 libros de la ley, de la Torá, los escriben desde el Génesis a puño y letra.
era obligación de los reyes. Y vamos a ver por qué. Y es obligación de nosotros. Y eso que todavía no he empezado el tema, oiga. Todavía me falta un poquito. Dice, vean lo que dice Deuteronomio 17:8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, ya sabemos de qué se trata, un problema entre uno y otro. Entre una clase de homicidio y otra, tiene que ver con los últimos 6 mandamientos, ahí lo tienen. Entre una clase de derecho legal y otra, el derecho de la viuda, el derecho del pobre. Recuerden que si uno recogía los racimos, lo que se quedaba atrás ya no era mío. Lo que se queda atrás, si se me queda un racimo y había que dejarlo, ya era del pobre, del extranjero, de la viuda. Cuando sacude los olivos, lo que se queda en las ramas ya no es mío, tiene otro dueño. El derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y Dios quería no que se sentaran a pedir limosna en las calles, sino que fueran al campo y trabajaran como Ruth, que fue y recogía y trabajaba 8 horas al día recogiendo, como pobre que era, pero trabajaba. Y recogía lo que los siervos de Booz dejaban, y Booz les dejaba, déjenle un poquito más, denle un poquito más. Hermosa historia, hermano, muy conmovedora. Entonces, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra en negocios de litigio, en tus ciudades entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Hay cosas que yo tengo que llevar a la sede, porque yo no sé cómo resolverlas. Y siento que no tengo la autoridad, necesito ayuda. Y unas cuantas me ha ocurrido. Gracias a Dios que tenemos un gobierno de Dios, que tenemos un evangelista que preside, que hay un consejo de ancianos, que no estamos haciendo cada uno lo que bien le parece, hermanos, en esta iglesia. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, o sea, la decisión basada en la justicia. Por eso el pectoral no se separa del efod. Ven ustedes, ahí está la figura permanente. Las cosas visuales nos ayudan a entender las cosas abstractas. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar. Quien dice, así es como se aplica la ley en este caso. Y si ya viene el Consejo de Ancianos y tiene la aprobación del juez, o sea, del que preside, miren lo que dice. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen. O sea, ellos no pueden sacar una ley de por ahí de otra parte. Una vez más, el efod. Toda decisión tiene que estar sacada de la justicia. Según la ley que te enseñen, según el juicio. Una vez más, si se aplica a asuntos que tienen que ver con los últimos 6 mandamientos, que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Eterno tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerá. Ahora miren lo que sigue después. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y hables y digas, pondré un rey sobre mí, y nosotros vamos a ser reyes. Como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. De entre todos tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero. Y sabemos que todos vamos a ser israelitas, injertados en el árbol de Israel. Los que son hijos según la promesa son contados. Los que son engendrados por el Espíritu de Dios, que es la promesa, son contados como descendientes. No son hijos de Israel todos los que son israelitas, sino los que son engendrados por Dios, son contados como descendientes. Pero Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Oiga, esto es para nosotros. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Nos preguntamos, ¿leemos la ley de Dios todos los días de nuestra vida? ¿O le damos prioridad a otras cosas? Leerá en él
todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno, su Dios, para que tenga esas leyes bien claras y no se le pierda el panorama y se vuelva difusa la dimensión espiritual que nos debe guiar, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si descuidamos esto, nos desviamos. Si descuidamos esto, nos ensoberbecemos. Si descuidamos esto, se nos olvida la ley de Dios, hermanos, y los mandamientos, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Ahora veamos entonces rápidamente aquí cómo todas las fiestas son estatutos, porque se desprenden del sábado. Capítulo 23 del libro de Levítico, que dice, versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo. Es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Sabemos que Cristo le dio cumplimiento a esto y lo sigue cumpliendo en el sentido de que es una profecía cumplida. Yo no pretendo entender exactamente todas, pero muchos de ellos sí entiendo cómo se aplican ahora. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo. ¿Eso qué es? Día de Pentecostés. Y luego habla de la fiesta de las trompetas. Dice, habla los hijos de Israel, en el mes séptimo tendréis día sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno también. Habló el Eterno diciendo a Moisés, a los 10 días de este mes séptimo, sabemos que es, versículo 31, estatuto perpetuo, porque es un sábado. Y en el versículo 34, la fiesta solemne de los tabernáculos por 7 días. Y vemos que en el capítulo 41, versículo 41 dice, y haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año, será estatuto perpetuo. Si no guardamos la fiesta, estamos pecando, mis queridos hermanos, porque es un estatuto que se desprende el día sábado. Y hay muchos otros que quisiera leerles, entre ellos el quemar el incienso. No voy a despedir con esa, porque no quiero sobrecargarlos y yo ya me estoy cansando también, pero vamos a ver si me tomo un vasito de agua y los tengo otra media hora aquí. Ya se me fue el agua. Quiere que se me acabe el combustible, hombre. ¿Ah? Mire, por ejemplo, cómo se aplica eso de los reyes. Leerá en él todos los días de su vida. ¿Sabe cómo se aplica por otro lado? No tenemos escapatoria, hermano. Y es estatuto perpetuo, porque tiene que ver con nuestra relación con Dios. Vamos a verlo aquí en el capítulo Éxodo. Vamos a verlo. Éxodo. Mire lo que dice aquí. Éxodo 27, versículo 20. Miren esto, hermano. Para que veamos lo que Dios espera de nosotros si queremos regir al mundo, tenemos que estar obedeciendo estos estatutos. Y entre ellos está el del mandamiento a un rey. Leerá en ese libro de la ley todos los días de su vida. Y David lo hacía, según lo declara en su palabra. Éxodo 21. No, Éxodo 27, 21. 27, 20, perdón, hermano. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana. Que decía David, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y ustedes se acuestan con la última telenovela en la cabeza. No se acuestan con la lámpara encendida. Se acuestan como vírgenes necias con una lámpara que les está apagando por el exceso de la maldad. Se enfriará el amor de muchos. Y en esas telenovelas no hay sino intrigas, celos, contiendas, disensiones, todos los frutos de la carne. Y la gente se entretiene viendo transgredir la ley de Dios. Y tantas películas que no hay que ver. Y muchos se
acuestan con la última programa de televisión en la cabeza, hermano, y están infringiendo un mandamiento de Dios. Hay que acostarse con la lámpara encendida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Dónde está eso? Manténgame la mano ahí. Y está en el libro de los Proverbios. No, en Salmo 119. Salmo 119. Ahí está. 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dijo a los reyes? Leerá en él todos los días para que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestra mente y nuestro templo interior, hermanos queridos. ¿Y qué dice aquí? Volviendo a Éxodo 27:21, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana. ¿Qué ocurre con la mujer prudente? Su lámpara no se apaga de noche, porque mantiene su contacto con Dios aún dormida. Como dice el Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. Las 10 se durmieron, pero había 5 que tenían todavía la lámpara encendida en la noche porque cumplían este estatuto perpetuo. Y eso va a depender si somos vírgenes prudentes o vírgenes necias. Y eso lo descuidamos, yo diría todos. Nos falta, hermanos. En el tabernáculo de reunión, 27:21, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel en sus generaciones. Si no estamos haciendo este estatuto perpetuo que está ligado a nuestro culto a Dios, mantener la lámpara encendida, mantener nutrido nuestro cerebro con la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enseñar al mundo? No seremos dignos de juzgar al mundo, porque esto se desprende de las leyes de Dios. Estatuto perpetuo. Los que van a regir al mundo tienen que haberlo puesto por obra. Y veamos lo del incienso, mis queridos hermanos. Pero primero que todo, veamos que Cristo nos lo ordena también en el capítulo 11 del libro de Lucas, para que no quede ninguna duda. Y Lucas, hay quienes dicen significa luz también. Lucas 11:33, ahí está confirmado por la palabra de Jesucristo mismo. Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. O sea, ¿qué predomina en nosotros? ¿La palabra de Dios o lo que el mundo nos vomita por medio de todo el entretenimiento en que estamos, cuando estamos en una época en que por el exceso de la maldad se enfriará el amor de muchos? El amor en la obediencia a Dios y el cumplimiento de todos tus estatutos y decretos y mandamientos. Y se descuidan por el exceso de la maldad, por la televisión, por el internet, por el celular, por todos lados, por la radio, por la publicidad, por todos lados, hermanos queridos. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplendor. Y volteen la página en el capítulo 12, versículo 35. Aquí está el mandamiento exacto de cómo es un estatuto perpetuo el mantener encendida la lámpara y cómo la lámpara no es otra cosa que la palabra de Dios que viene a alumbrar nuestra mente, hermanos, y nuestro templo interior. Aquí está. Estén ceñidos, 12:35, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo? Con el cinto del éfod, que es la justicia, y con el cinto de la túnica blanca, que es la fidelidad. 2 cintos, hermanos, se los expliqué ya. Hay un cinto del éfod que representa la justicia y los mandamientos de Dios, y el otro que se representa la fidelidad que se le ponía después al sumo sacerdote, y aún a los demás sacerdotes también, que representa esa perseverancia continua para poder ser llamado, escogido y fiel. Porque donde esté, aquí está, estén ceñidos, 12:35, vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Vean, Cantar de los Cantares, capítulo 5 y versículo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, hermanos. Si queremos juzgar al mundo, tenemos que estar practicando diligentemente estas cosas, hermanos míos, si no, no vamos a servir. Dice aquí,
Cantar de los Cantares 5:2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado. ¿Qué dice 12:35? Mantengan encendidas las lámparas para que cuando llegue el amado y llame, le abran enseguida. Está refiriéndose a esto, Jesucristo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La lámpara de la mujer prudente no se apaga de noche. Capítulo 31, versículo 17, creo que es, de los Proverbios. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Qué tal, hermanos? ¿Encendemos la lámpara todos los días? ¿La mantenemos encendida? Estatuto perpetuo, y Cristo nos lo acaba de mostrar, y aquí está. De eso va a depender si somos mujeres vírgenes necias o no. ¿A qué le dedicamos más tiempo, hermanos? ¿Cómo manejamos nuestro tiempo, hermanos queridos? Y vamos a ver lo del incienso, y con eso los despido, para que vean que es estatuto perpetuo, la oración continua, el estudio, la oración. Y es estatuto perpetuo el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Ustedes lo saben. Creo que hayan oído el sacerdocio de Melquisedec. Es bueno recordar estas cosas. Vamos a estar juzgando al mundo, enseñándole estas cosas. Si no las hemos practicado, no seremos dignos de juzgar al mundo. Recibieron autoridad de juzgar. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Por qué? Porque fueron juzgados fieles, porque lo pusieron por obra. Oíd estos estatutos y guardadlos. Vamos a ver aquí. A ver si encuentro, hermanos. De oro. El becerro de oro. ¿Qué pasa aquí, hermano? Ay, ya voy para allá, hermanitos. No se me confundan, que ya va a surgir esto. Yo sé dónde está, pero no lo encuentro. ¡Ja! El candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el asile para las lámparas, congregación. Aquí está. Capítulo 30 del Éxodo. Oigan esto. Capítulo 30 del Éxodo. Ya les hablé, el estudio bíblico está representado por la lámpara. Lámpara a mis pies tu palabra, y tiene que ser alimentada con aceite puro, que es el Espíritu de Dios. Cristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está todo interpretado. Mantener la lámpara encendida es hacer estudio bíblico diario, como un rey que se está preparando, y meditará en él leerá en él todos los días de su vida, hermano. Esto es serio, y ya nos está llegando la hora. Entonces, mire lo que dice aquí. Éxodo 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre ese altar del incienso, cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. O sea que hay estudio bíblico y oración. Ahí están los dos. O sea que tenemos que disciplinar nuestra vida de manera de acostarnos suficientemente temprano para poder hacer nuestra oración de la tarde y mantener el fuego encendido toda la noche en el altar y levantarnos temprano, disciplinar nuestra vida, hermanos, siquiera con tiempo suficiente para poder quemar incienso aromático cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará para estudiar y quemar el incienso, que es la oración, y ustedes ya lo saben, ya voy para allá. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. O sea que al anochecer, cuando repasemos y estudiemos la palabra de Dios para que se mantenga encendida toda la noche. Hay que quemar el incienso también, hay que combinar los dos. Al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. Ahora vean Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Dice así. Versículo 8, Apocalipsis 5:8, para que veamos exactamente de qué se trata el quemar el incienso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, esto es alrededor del trono de Dios, se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que al quemar el incienso a Aarón y encender las lámparas, quiere decir, tenemos que estudiar la palabra de Dios, llenarnos de ella y hacer nuestra oración para que suba delante de la presencia del Padre al tercer cielo. Y aquí está demostrado que allá llegan esas oraciones de los santos, de los que están obedeciendo los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Veámoslo confirmado en el capítulo 8 del libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4. 8:4 de Apocalipsis. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, vamos a juzgar al mundo, pero estamos siendo juzgados ahora a ver si ponemos por obra las leyes, los mandamientos, los estatutos y los juicios.